Bueno, pues sin cansarles, no quiero cansarles más y vamos a presentar a los invitados que van a hacer una pequeña introducción antes de pasar a la charla coloquio en la que yo quisiera realmente que participarais. Empezamos por la señora, que es doña Purificación Ruiz García, Puri Ruiz para los amigos, que ha sido durante años la archivera del Archivo Municipal de Belén Málaga, lugar donde actualmente sigue desempeñando una importante función administrativa. Entre sus numerosos trabajos podemos enumerar el Marquesado de Beniel y el Mayorazgo de Belén Málaga, editando diferentes trabajos en revistas regionales y nacionales sobre distintos temas de historia de la Axarquía. Ella fue quien nos descubrió en el año 1994 que Frigiliana había sido cabeza de una taja. Que nos preguntábamos entonces eso de una taja, ¿qué era? ¿Una taja era lo que te pilla el sábado por la noche? Una taja. Bueno, como el acento no estaba por ningún lado, bueno. Puri nos enseñó lo que es una taja, que es una división administrativa menor de la etapa nazarí. Corrígeme si me equivoco. ¿No me equivoco? Bien. Y bueno, fue un excelente trabajo que todos los aficionados a la historia local devoramos en su día con gran interés. Más tarde vuelve a tocar la historia de Frigiliana en su trabajo La Axarquía, Tierra del Azúcar, donde analiza los distintos ingenios azucareros existentes en nuestra localidad. Esto añadimos para terminar que es una excelente cantadora flamenca, ¿no? Bueno, por favor, pero es verdad, Puri, hay que decirlo. Pues si te parece, Puri, te arrancas ya, toma agua, una copita de anís para Puri, y ahora pues presentaremos a Paco. Que yo no quería que Paco presentara el acto porque después de Paco no, vamos, Paco como tiene ese piquito que tiene, que por favor no. El libro lo ha presentado Pablo, como ustedes han podido ver. Él ya lo ha presentado y ha dicho resumido todo lo que contiene. ¿Y de qué va? Me pidió que hablara algo de los moriscos de Frigiliana. Y yo creo que no me pudo pedir algo más difícil. Porque el morisco de Frigiliana, precisamente, él mismo ha dicho que estuvo despoblado muchísimo tiempo y el morisco que venía a Frigiliana venía de otro lado. Se iba y venían otros. Luego, ¿eran de Frigiliana? Eran de Frigiliana como los turistas que tenemos ahora. ¿Cuál es el morisco conocido por excelencia de Frigiliana? Hernando el Darra. ¿Qué familia es esta de los Darra? Nos aparece un personaje conocido mucho por los documentos gracias a la correspondencia del conde de Tendilla, que era entonces el capitán general de la costa, y es el que día a día con sus mensajes nos está diciendo cómo está, cuál es la situación de la costa y precisamente este problema terrible que tienen con los mudéjares y luego moriscos a principios del siglo XVI. Ese trabajo enorme de controlarlos, de que no se vayan, de tenerlos contentos, y hay que hacer hincapié en que precisamente al hablar de Isa Adarra, al que ha hecho referencia, que este primer personaje que nos aparece en la documentación del conde de Tendilla, dice que es una persona totalmente cuerda. Cada vez que hace una correspondencia con alguien dice, cuidado con el de Frigiliana, porque el alguacil de Frigiliana es un excelente hombre, es una persona cuerda, es un gran amigo mío, siempre habla bien de él. Isa Adarra, sabemos que se llamaba así por un documento del que ahora hablaré, pero el conde de Tendilla ya le da su nombre cristiano, porque se había bautizado con nombre y apellido, como hacían los moriscos, Francisco de Guzmán. Y a veces decía Francisco de Guzmán Adarra por el artículo, él escribe siempre Adarra. Francisco de Guzmán, en 1508, bueno, esto lo voy a decir un poquito después. Primero voy a decir qué pasó precisamente en el año 7.
la estampida primera que hubo de moriscos de Frigiliana, de los auténticos, no de los que venían de otro lado, sino los auténticos, los primeros, se fueron porque el rey dijo que la costa tenía que estar alejada de los moriscos, o los moriscos de la costa. Entonces las poblaciones más cercanas a la costa, salvo que tuvieran algún seguro real, como tenían los de Almayate, que siguió como población morisca hasta el final, exceptuando estos pueblos que tenían por H o por B algún seguro real, los moriscos tenían que pasarse a poblaciones de tierra adentro. Dice don Luis de Salazar y Castro, que hace la genealogía de la Casa de Lara y de los Manrique de Lara y de los condes de Frigiliana, dice literalmente, dice: todavía los moriscos que habitaban en Frigiliana entraron en tal pavura de ser maltratados fuera de su antigua vecindad, o sea que como los traspasaban a otro pueblo, que o por no sufrir el despojo de ella o por solicitarse mayor libertad, la desampararon, pasándose a África por el mes de julio de 1507, dejaron casi desierto Frigiliana. Inmediatamente la corona, cuando se dejaba desierto un lugar, lo ocupaba y ocupaba los bienes de los moriscos de estas personas que se iban, mudéjares o moriscos, los que fueran. Inmediatamente los tomaba como propiedad y lo daba en merced. Y es entonces cuando en 1507 le dan de las propiedades de los moriscos que se habían ido en 1507, se la dan a Íñigo Manrique de Lara, el primer señor de Frigiliana. Y cuando llega Íñigo Manrique de Lara, claro, los pocos que quedaban se encuentran que tienen que trabajar para el señor. Se encuentran con sus propiedades, pero sin mucho futuro. Y en el mes de marzo y mayo, creo que fue, del año siguiente, ya de 1508, se van los que quedan. O sea, los que quedaban, los pocos que quedaban. Y yo creo que serían 2 o 3 familias, porque si mal no recuerdo, Francisco de Guzmán se va a Jete. Y otros se van a Cómpeta Canilla. Y esto queda vacío. Pero claro, ahora tiene el conde que traer gente, porque esto lo tiene que trabajar. También es verdad, bueno, el conde, perdón, el señor, todavía no era conde, el primer señor de Frigiliana, tiene que traer morisco. Y ese es el vaivén, bueno, vienen y se van, traen y se iban. O sea, esa es la historia de este espacio, digamos, de tiempo entre idas y venidas. También hay que decir que el primer señor de Frigiliana, Íñigo, había heredado la alcaidía de Málaga, con todo lo que eso suponía, la había heredado de su padre, y en aquel tiempo estaba precisamente ejerciéndola, con lo cual tenía más abandonado Frigiliana, no podía estar, tenía tantísima cosa y tanta historia con el control del puerto, y que no podía estar pendiente de Frigiliana. Y los moriscos se le iban, no le sacaban negocio. ¿Qué pasa después? Cuando suena otra vez un darra, en el año 1522 se hace en todo este término, o todo este territorio de la jurisdicción de Vélez, se hace un repaso para ver quiénes son los moriscos que tienen armas. O sea, la prohibición de llevar armas, precisamente por evitar algún levantamiento o alguna rebelión. Y esta documentación es muy interesante. Y viene a Frigiliana. En Frigiliana no había prácticamente nadie, y le dice el alguacil que había entonces, dice que él no sabe que aquí tenga nadie, porque aquí hay poca gente y no tiene nadie armas. Pero el de Cómpeta le da el nombre, aparte de los competeños, le da el nombre de Francisco, hijo del alguacil Darra, y otros 3 o 4 moriscos
que eran de Frigiliana, pero que vivían en Cómpeta. Entonces, sabemos que Francisco de Guzmán Adarra se había ido a Jete. En la correspondencia del conde de Tendilla le pide permiso para venirse a Cómpeta, porque es verdad que como alguacil se le habían respetado sus bienes, y no se lo habían confiscado, ni primero porque no había huido de eso, pero a los alguaciles se les respetaron los bienes. Y entiendo que por estar más cerca de Frigiliana, el Darra le pidió permiso al conde de Tendilla para venirse a Cómpeta. Y ahí ya, en 1522, es cuando aparece su hijo. Y ya, documentalmente, nos aparece en 1565 Hernando el Darra, el mismísimo Hernando el Darra, en una escritura, dando un poder a Bartolomé Zurita, que era un personaje que ayudaba a los moriscos, un personaje de Vélez, que ayudaba siempre a los moriscos de Cómpeta, de Canilla y todo. No sé si es que tendría algo que ver, pero él era de Vélez, dice, y lo refiere este hombre de las hazañas veleñas, de el Vázquez Rengifo, dice que era muy amigo de los moriscos y le está dando un poder para que le cobre la escritura. No es que sea nada importante, es para cobrar unos maravedís que le debían y tal, pero firma con su nombre en castellano, Hernando el Darra. Ese documento es el último que tengo. Y la última noticia, bueno, después, claro, de toda la rebelión, a lo que no vamos a entrar porque eso ya es súper conocido, de que fue un personaje al que, aun siendo alguacil de Frigiliana, el Martín Alguacil, y teniendo un sobrino, también Martín Alguacil, no le da el cargo de abanderar la rebelión, no se la da precisamente al sobrino, sino a Hernando el Darra, porque era un personaje que él reconocía que tenía mucho más valor para eso. Y por última, y la última palabra que nos hablan del Darra es precisamente Juan Vázquez Rengifo, y a ver si veo y lo leo, porque es interesante. Dice, y aunque Martín Alguacil el Viejo tuvo nombramiento de Aben Humeya, el general de la Sierra de Ventomiz, y comenzó a hacer el oficio, se halló impedido para ello por ser viejo y cargado de carnes. Lo renunció en Hernando el Darra, que lo usó todo el tiempo que duró la guerra, y después pasó a Berbería. Y se ha dicho que allá era el alcaide de 5.000 moriscos. Es una referencia extraordinaria porque te está diciendo que el Darra pasó a Tetuán, y allí le nombraron, por reconocimiento de ser un jefe de la rebelión, lo nombraron alguacil de más de 5.000 moriscos que dice que había allí. Y es lo último que se habla del Darra. Existe otro documento, ya, o sea, en 1508, cuando llega el primer señor de Frigiliana, y Francisco de Guzmán, el abuelo del de la rebelión, le ofrece y le acata como señor del lugar, pero le dice que ese es el que tú has sacado en el libro, donde aparece la firma del notario, porque no sabía escribir, Francisco de Guzmán no sabía escribir, y hacen este escrito de acatamiento y le dice que es que tiene sembrado Frigiliana ese año ya, y que esas rentas que a partir de entonces iban a ser para el señor eran de los moriscos que había. Entonces, es un documento muy curioso
Y luego dice, y porque dijo no saber escribir, lo firmó Alonso Serrano Alguacil, que era el intérprete de arábigo y alguacil de Torró. Y es la firma que aparece en ese documento. Y de moriscos no se puede hablar mucho más. Hombre, se puede hablar siempre que se habla de la rebelión de Frigiliana, se hablan de los moriscos de Frigiliana. Cuando se hablan de esclavos, compro o le vendo un esclavo, hay multitud de escrituras de venta de esclavos de los de Frigiliana. Pero decir de los de Frigiliana no es que el morisco fuera de Frigiliana, es que era de los que habían perdido la batalla aquí. Así que le paso la palabra a mi amigo, tú lo presentas. Bueno, muchas gracias, Puri. Francisco Capilla Luque es licenciado en Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, siendo su tesis doctoral en torno a las fortificaciones del partido de Vélez Málaga entre los siglos XV y XIX. Es profesor de Geografía e Historia en el Instituto de Educación Secundaria El Chaparil de Nerja. Es ponente, colaborador con el Centro de Profesorado de la Axarquía, en relación con los cursos sobre el patrimonio de la Axarquía. Y aparte es miembro de la Asociación Nerjeña para la Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico La Bolaera. Miembro del Consejo Asesor del Museo de Nerja. Y entre sus líneas de investigación se encuentran la defensa de la costa y la arquitectura defensiva de la misma, el patrimonio histórico de Nerja y Maro y la industria azucarera de Nerja y Maro. En la actualidad prepara un estudio sobre los ingenios azucareros preindustriales de ambas localidades, el ingenio San Antonio Abad de Nerja y el ingenio de Maro, también llamado ingenio de Armengol. Ha formado parte como asesor histórico de equipos de restauración y conservación de bienes culturales y participado en la restauración de pinturas barrocas como el lienzo de Niño de Guevara, la exaltación de la Santa Cruz de la iglesia de San Julián de Málaga o las pinturas murales de la ermita de Nuestra Señora de las Angustias en Nerja. Es coautor del libro La ermita de Nuestra Señora de las Angustias de Nerja y sus pinturas murales, que se presentan, me acaba de decir, el día 5 de octubre en el Museo de la Historia de Nerja. Creo que estáis todos invitados. Paco, cuando quieras. Bueno, gracias, Pablo. ¿Se oye? Más cerquita, más cerquita. En realidad, Pablo nos ha convocado aquí a su presentación del libro. Yo creo que aquí lo importante es el libro de Pablo y el autor. Puri y yo estamos en tanto que amigos suyos, de alguna forma para acompañarlos, pero no es otro el objetivo de nuestra presencia, al menos yo entiendo que no es otro el motivo de mi presencia aquí. Quisiera decir una serie de cosas sobre el libro, sobre Paco, Pablo. Acércate un poquito más, que lo cambiamos. Venga. Venga. Bien, yo quisiera decir una serie de cosas previas sobre el libro, Pablo, y sobre la historia de Frigiliana. En primer lugar, es de justicia poner de relieve a todas aquellas personas a las que Pablo cita en la dedicatoria de su libro. Empezando por don Antonio Navas, de memoria para todos, un gran enamorado de su pueblo, de su tierra y de la historia de la localidad. Yo tengo en mi biblioteca, y creo que es de justicia mencionarlo, el libro que él publicó sobre la batalla del Peñón de Frigiliana, a propósito de los azulejos que se colocaron por las calles del pueblo, sobre la batalla del Peñón. Él publica un libro y yo creo que es un libro de referencia, a pesar de lo que Puri acaba de decir aquí sobre el protagonismo que Frigiliana o que los moriscos de Frigiliana pudieran haber tenido en esa batalla, que es pues prácticamente nulo. No había en ese momento moriscos en Frigiliana, pero sí se elige el Peñón, el lugar físico
para que se concentraran en él todos los moriscos de la comarca de Ventomiz en ese momento. Bien, debemos pues a Antonio Navas la publicación de ese libro, punto de partida, punto de referencia dentro de la historiografía local, que no es demasiado amplia, pero ese es el primer libro, yo creo, de importancia. Sin duda, el libro de Puri Ruiz, La Taja de Frigiliana, es la segunda obra que nos descubre de alguna manera la importancia de la historia de Frigiliana o de la historia local. Puri tiene dos libros que para mí son importantísimos, La Taja de Frigiliana y La Sarquía Tierra de Azúcar. Ella misma lo dice, que no pretende agotar el tema, pero es un punto de partida. Y yo considero que esos libros son de un enorme interés. Aquellos libros que no pretenden agotar un tema, que no pretenden convertirse en una enciclopedia sobre un asunto histórico determinado, pero sí que colocan sobre la mesa una serie de cuestiones importantes a partir de las cuales la gente y sobre todo los historiadores pueden seguir profundizando e investigando. Pablo sería el tercer hito dentro de la historiografía local sobre Frigiliana y concretamente el libro que nos ha convocado aquí esta noche. Frigiliana, árabe y morisca, la cabalgada de Frigiliana, me van a permitir que yo diga una serie de cosas sobre ese libro. El libro en realidad se divide en dos partes. Cuando lo lean tranquilamente es un libro ameno, se lee prácticamente de un tirón. Hay dos partes, una primera parte donde Pablo pues va desglosando, va desmenuzando una serie de ideas que yo conocía de él porque las hemos hablado, porque han ido rondando por su cabeza, porque él siempre que ha habido oportunidad de expresar sus opiniones sobre determinados puntos de vista históricos las ha ido dando. Es el tema de la Frigiliana árabe y de la Frigiliana morisca. Y entonces él hace una propuesta, coloca sobre la mesa una serie de cuestiones con las que se podrá estar de acuerdo en parte, totalmente o no, pero ahí está y yo considero que es de un enorme valor. Él habla concretamente de dos frigilianas, de la Frigiliana la Vieja, que él localiza en el famoso Peñón de Frigiliana, en el fuerte. Él dice, ahí se encontraba Frigiliana la Vieja, un lugar en el cual hay asentamientos desde época preislámica, es decir, quizá en época romana, en época visigoda, antes de la invasión árabe o bereber del 711, ese lugar se encontraba poblado. Y por otra parte, hace un recorrido, sobre todo basándose en restos numismáticos de monedas y restos cerámicos encontrados en el lugar, de las distintas etapas de la historia andalusí en que el Peñón de Frigiliana pudo estar habitado, pudo estar poblado, utilizado. Eso por una parte. En torno al año 1000, en la época del califato, siglo X, comienzos del XI, se produce la bajada al llano y aparece el núcleo en torno al castillo de Lízar, la Frigiliana geográficamente que hoy conocemos. Y ese es el planteamiento que hace Pablo y es la propuesta que hace. Hay una Frigiliana la Vieja que debemos situar en el Peñón, que, digamos, fenece, perece en el momento, aunque luego pudiera ser utilizada puntualmente en otros momentos históricos, perece en el momento de la bajada al llano y entonces nos encontramos con la Frigiliana que surge en torno al castillo de Lízar, sobre el que luego me referiré quizá de pasada. Esta es su propuesta, este es su planteamiento, y yo lo considero de una gran importancia porque a partir de él se puede debatir, se puede continuar investigando y se pueden ir haciendo más propuestas. De entrada yo propongo que todo este estudio
que se hace de la frigiliana fundamentalmente de época islámica, no hablamos todavía de la frigiliana morisca, la frigiliana de la época islámica, ha de ponerse en relación con estudios de otras zonas de la comarca. Me refiero a Torrox. Virgilio Martínez Enamorado hizo un magnífico estudio sobre los barrios que conforman el actual Torrox, este sistema de barrios. Falta por estudiar qué sucede en Nerja, ese Gisen que denominamos Castillo Alto, qué es lo que sucede en Nerja, y habría que ponerlo también en relación con el Gisen emiral, de época emiral, que hay en Maro, no donde se encuentra la actual población de Maro, sino en un lugar cercano. Se realizaron cuando se estaba trazando la autovía. Aparece un resto de una necrópolis, pero también aparecen restos de un Gisen, de una torre y de una cierta fortificación de época emiral. Bien, habría que poner en relación todo esto con ese tipo de estudios. Y luego hay una segunda parte del libro que es realmente de una importancia fundamental y que sale ya del ámbito de lo local de Frigiliana. Y es el estudio que él hace sobre la cabalgada de Frigiliana. Cabalgadas hubo muchas, y no solamente la de Frigiliana. En Frigiliana hubo varias durante el periodo morisco, pero además de las de Frigiliana hubo más. Hubo en Torrox y hubo en otras localidades de otras zonas del Reino de Granada, en las provincias de Granada, en la provincia de Almería. Cabalgadas hubo muchas. Ahora hablaremos un poco de toda esta cuestión. Pero sobre la que más documentación se ha conservado en el archivo de la Alhambra es sobre esta de Frigiliana, a la que Pablo ha dedicado su estudio. Él ha hecho un estudio exhaustivo, ha leído la documentación, la ha transcrito, y eso creo que es de una importancia fundamental, porque ha colocado, digamos, sobre la mesa lo que era, cómo funcionaba el sistema de cabalgadas, cómo eran las huidas de moriscos, cómo se concentraban, cómo marchaban, cómo la ciudad de Vélez estaba obligada a impedir que los moriscos se marcharan, y en caso de que no pudiera impedirlos, cazarlos como fuera, y si se marchaban, confiscar y luego repartirse los bienes que estos poseían. Toda esa organización interna de una cabalgada creo que la ha hecho de una manera espléndida Pablo, y creo que se ha convertido en un modelo sobre el cual otros historiadores podrán estudiar, podrán trabajar otras cabalgadas que tienen lugar en el Reino de Granada, pues entre las primeras décadas del siglo XVI y el momento de la rebelión de los moriscos. Dicho esto, yo mucho más no me quiero extender, pero sí un poco contextualizar toda esta cuestión morisca de la que Pablo nos habla en su libro. Miren, cuando en el año 1487 los reyes católicos conquistan Vélez Málaga y toda lo que se llamaba la Sierra de Ventomiz, la Sarquía de Málaga, etcétera, esta tierra se convierte en un lugar tremendamente peligroso e inseguro. ¿Por qué? Porque la costa se convierte en frontera. No es que se convierte, la costa es frontera. Pero es que además, en el límite de la jurisdicción de la ciudad de Vélez, en Cantarriján, entre Nerja y el término de Almuñécar, se encontraba una segunda frontera que no era marítima con el resto del Reino de Granada, que todavía no había sido conquistado. Por lo tanto, este triángulo, este fragmento de la provincia de Málaga en el que nos encontramos, se convierte en un lugar de enormes tensiones desde el momento de la conquista hasta el momento de la rebelión morisca. Decirles, y porque eso afectará a Frigiliana, que en el año 1492, una vez conquistada la capital y ya conquistado todo el reino, los reyes católicos encargan al bachiller Serrano que haga una pesquisa, y el bachiller Serrano redacta un informe
en el que le dice a los reyes católicos cómo piensa él que debe organizarse la defensa de todo este territorio que, insisto, ha sido conquistado, pero que tiene en su interior una población que habla árabe, una población que sigue siendo de religión islámica, que sus costumbres, sus usos, sus nombres, sus tradiciones, sus linajes, su sistema productivo, su forma de vivir, su economía sigue siendo la misma. Lo único que han cambiado los señores a quienes han de servir a partir de ese momento. Y esos son el enemigo. Por mucho que Tendilla contemporice, lo nombran los reyes católicos capitán general del Reino de Granada, y Tendilla pues de alguna manera contemporiza con los moriscos, es siempre un poco, si me permiten la expresión, la mano amiga que se pone de parte de ellos en determinados conflictos. Los Mendoza van a ser la mano amiga, dicho de una manera muy simple. La situación realmente es muy complicada. Hay correligionarios de la otra orilla que vienen aquí y desembarcan con total impunidad, hacen aguadas. Mudéjares que en un principio se mantienen, pero que a partir de la rebelión del año 1500, cuando son obligados los mudéjares del reino a convertirse al cristianismo, empiezan las huidas, y empiezan las huidas masivas, y entonces vivimos un tiempo, un momento de una enorme conflictividad. Pues bien, el bachiller Serrano le plantea a los reyes católicos qué es lo que hay que hacer con la defensa del territorio. En un principio su informe iba dirigido a lo que había que hacer en la costa occidental, es decir, desde Málaga hacia la zona de Gibraltar, pero luego veremos que también se aplica a esta costa, a la costa oriental, y luego posteriormente a toda la costa del Reino de Granada. Dice, fundamentalmente hay que hacer llenar lo que es el litoral, lo que es la costa, de fortalezas y torres defensivas, y abandonar o destruir aquellas fortificaciones del interior que o bien son inservibles porque no entran dentro de la nueva estrategia de defensa, o bien pudieran ser utilizadas por esta población mudéjar pues para hacerse fuertes en ellas. Y una de esas fortalezas es el castillo de Lízar. Serrano propone a los reyes católicos que una de las fortalezas que hay que eliminar, abandonar o destruir es precisamente el castillo de Frigiliana. Frigiliana, que había sido cabeza de la TA, de la TA de su nombre. Y ese es el elemento fundamental. A partir de ahí, concretamente en el año, ya he dicho, 1498, se abandona el castillo de Lízar. Y también en el año 92, en que Serrano hace este informe, la corona obliga a los mudéjares que viven en la costa a que se desplacen hacia el interior una legua, es decir, en torno a 5 o 6 kilómetros, porque son considerados como un auténtico peligro. En realidad era una medida calculada por la corona para sacar beneficio, porque luego en la práctica no todos tuvieron que irse hacia el interior, sino que negociaron con los monarcas pagar una cantidad de dinero, atender el mantenimiento de las nuevas torres vigías que se iban a construir y fortalezas. De alguna manera los reyes habían conseguido que la población mudéjar hiciera frente económicamente al gasto que suponía el mantenimiento del nuevo aparato defensivo. Es decir, aquellos contra los que se iba a construir todo ese aparato defensivo iban a costearlo de sus propios bolsillos por esa especie de negociación a la que se había llegado. Y a partir de ahí se continúa con una situación de enorme inestabilidad. Huidas en masa de Nerja en 1505, de Torró en 1505, zonas repobladas con pobladores que vienen del interior, pero que tienen que marcharse porque hay desembarcos berberiscos, son apresados, conducidos a las costas del norte de África como rehenes, etc. La situación se hace realmente insostenible. No solamente Frigiliana
se va a despoblar, sino que también Nerja y Maro se van a despoblar. Hay documentos en que se hablan que desde Vélez hasta Almuñécar el camino está completamente solo, los ganaderos de Vélez, los colmeneros que vienen a la sierra, realmente es un camino lleno de peligros, es un camino donde se sabía cuándo se empezaba el viaje, pero no se sabía si se iba a terminar preso en alguna cárcel del norte de África. Bien, esta situación de tremendas tensiones se viven en la zona, se viven en la comarca hasta el momento de la rebelión de los moriscos. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que dice Pablo. Frigiliana se convierte en una auténtica base de emigración ilegal, porque hay emigración absolutamente legal. Cuando los reyes católicos terminan la conquista del Reino de Granada, la nobleza nazarí se traslada al norte de África a vivir con barcos puestos por los reyes, pueden salir con sus pertenencias, pueden salir con sus familias, pueden salir absolutamente con su séquito. Esa es la emigración legal que se produce. No toda la emigración es ilegal, pero hay una emigración ilegal, clandestina, que Pablo ha retratado estupendamente en la parte del libro sobre la cabalgada de Frigiliana, y es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Yo no quiero extenderme más sobre este tema. Si ahora hay algo de coloquio, de debate y quieren que aclare más, pues podemos, si acaso, ampliar sobre el asunto. Pues muchas gracias, Paco. Bueno, tenemos un micrófono inalámbrico por aquí a disposición de las personas que quieran, bueno, de un modo o de otro, participar. Veo que Fernando, no te vayas, vente para acá, hombre. Viene para acá. Tiene cosas que hacer. Queremos escuchar tu opinión sobre... La idea un poco es, bueno, si tenías alguna duda, alguna cuestión... Mira, se ha vuelto. Qué obediente es cuando quiere, Fernando. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda, aquí José Manuel tiene el micrófono. Por ahí al fondo. Nada, Pablo, agradecerte en primer lugar, he empezado las primeras páginas del libro, el que me cites como una persona que ha favorecido el recuerdo de nuestra historia, y que hay un museo arqueológico en Frigiliana en el cual los que hemos trabajado por conservar todos los restos que ha habido anteriormente estén allí depositados. Creo que te doy las gracias porque creo que es la primera vez que una persona de este pueblo me lo dice. No hay de qué, Fernando. Solamente decirte que no estoy de acuerdo, ya lo he leído muy poco, pero creo que la datación de la vasija del Torreón es anterior. No creo que en esa época los símbolos moriscos y cristianos y judíos se mezclaran con facilidad, sino que creo que Frigiliana, que está y de mucho antes y tiene una importancia cabecera, creo que desde la tarde de Frigiliana es donde te datan esas vasijas y no posteriormente. Yo, Fernando, disiento de lo que dice. Sí. Porque las vasijas aparecen precisamente en el contexto del Torreón, que el Torreón se construye en época cristiana. El Torreón es una torre refugio, de las muy pocas que existen por aquí, donde la población de cristianos viejos, que hay muy poquitos, se refugian en un sitio tan peligroso como Frigiliana, donde los ataques de los piratas berberiscos son tan frecuentes. Precisamente el uso de la torre y las vasijas que aparecen en su interior son pues mediados del siglo XVI. Bueno, eso es una discusión, habrá que hacer un estudio más profundo del tema y datar la conveniencia. Fernando, cuando quieras. Pero no obstante, anímate. No obstante, no, yo tengo muchas cosas sobre eso, no te preocupes, algún día se escribirá. Que muchos materiales de los que se utilizaron en la construcción de la nueva iglesia o del Palacio de los Condes, o muchos de los sitios, son materiales antiguos que se utilizan en la construcción. Estos materiales son mucho más antiguos, ¿eh, Pablo? Difiero también, porque el ingenio se construye en la primera mitad del siglo XVIII y se construye de nueva planta, como un edificio totalmente nuevo. Sí, pero los sillares que tiene las entradas principales, los sillares que aparecen en las capillas, están documentados, que se preparan, se pican,
el coste de esos sillares está documentado en 1725. Sí, pero hay materiales en la construcción de muros y demás que son del antiguo castillo, ¿eh? Opinión de Fernando, que desarrolla en un trabajo que aquí la idea es, como hemos visto, aportar, y no está todo escrito ni mucho menos sobre Frigiliana. Mi idea es, digamos, abrir la mano o abrir una puerta, digamos, para que la gente investigue. Que yo tengo mucha curiosidad por saber muchas cosas que yo no he llegado a comprender o a entender totalmente sobre Frigiliana, sobre la historia del siglo XVI. Amigo Pablo, mira, ya que Fernando está así en plan de discutir, pues que es el próximo que escriba un libro sobre el asunto, ¿no? Don Antonio tiene un libro pendiente de publicar. ¿Eh? No se esconda, don Antonio. No, si yo no me estoy escondiendo. Su libro... Yo es que veo ese ligero debate que habéis mantenido entre tú y Fernando, que es muy interesante, y Fernando podría ser la siguiente persona que tratase el tema este, ¿no? Pero que usted tiene mucho que decir al respecto, bueno, Antonio. Pero eso lo dejamos ya para otra ocasión, ¿no? Vale, gracias. Yo, sin ánimo de polemizar, a modo de reflexión, digamos que me choca mucho. No he visto las vasijas, ni soy un experto en cerámica, pero me choca mucho la mezcla de una estrella de David, símbolo del judaísmo, medias lunas y una cruz. Ni en el siglo XVII, ni en la Edad Media, es decir, no estoy diciendo que la cerámica no tenga la antigüedad que deba de tener, la vasija, pero hablo de los símbolos que se encuentran, es decir, los símbolos representativos de las tres religiones monoteístas no se encuentran reunidos de ninguna de las maneras en la iconografía que se ha estudiado. O bien no hay que dar una lectura de tipo de simbología religiosa a la estrella de David, a esa cruz que a lo mejor no sea una cruz desde el punto de vista religioso, y a esas medias lunas que no tienen por qué ser medias lunas. Es decir, tengo muchos reparos sobre esa mezcolanza de tres culturas, tres religiones, como motivo iconográfico, decorativo de una cerámica del siglo XVII o del XVI o del XIV o del XIII o del siglo que sea. El tema de la convivencia de las tres culturas es un auténtico mito actual. No había convivencia de tres culturas. Había cohabitación o coexistencia, pero no convivencia, y mucho menos mezclar. El otro día, hablando con Pablo, decía: Pablo, a mí es que no sé por qué, pero estos símbolos mezclados me recuerda al tema de los libros plúmbeos del Sacromonte. Yo no sé si conocen el asunto de los libros plúmbeos del Sacromonte. Unos libros sobre una serie de planchas de plomo que se encuentran en Granada y que prácticamente hacen decir, pues, como que los moriscos eran realmente antiguos cristianos y que el cristianismo tenía tanto de árabe como de cristiano. Y sobre todo eso se descubre que los libros no eran verdaderos, no habían sido escritos en la antigüedad, sino que eran una falsificación que se habían realizado en ese momento para, de alguna manera, a los moriscos darles cabida dentro del cristianismo. Eso fue una falsificación, un auténtico escándalo, se descubre, y no sé por qué, yo no digo que eso sea, ojo, mucho cuidado, una falsificación, pero a mí esa mezcla de los símbolos de las tres religiones monoteístas me resulta incomprensible, algo extraño. Menos mal que decía que yo no quería crear polémica sobre el tema, pero bueno, hay una tercera visión. Ya he dicho de entrada que soy un auténtico desconocedor de temas de cerámica y todo esto, y que no he visto las vasijas más que por fotografía. Bueno, ¿se me oye? Sí, dale un poquito más de voz. Pero dale, sin miedo. ¿Ahora? Sí. Ahora. Vale, mi nombre es Leonardo Cervera Navas y
En primer lugar quería felicitar a Pablo por el trabajo y por la magnífica conferencia. Yo nací en Málaga, pero mis antepasados son de aquí, de Frigiliana. Mi abuelo se llamaba Esteban Navas Ruiz y mi abuela se llamaba Rosario de la Torre Herrero. Y por lo visto los de la Torre y los Herreros eran gente bastante rica por aquí, por esto. Entonces yo quería, saliéndome un poco del tema, preguntar quiénes son los que vienen cuando se van los moriscos. Es decir, quiénes son mis antepasados, quiénes son los que luego serán estos de la Torre, estos Herreros, estos Navas, y que están en mi sangre, están en mi genes, y tengo mucha curiosidad. Ya sé que no es el tema del libro, pero aprovecho para preguntar. Gracias. Pues mira, en principio los repobladores que vienen a Frigiliana vienen de la mano del primer conde de Frigiliana y de doña Margarita de Tabora, que era su esposa, que era una dama de origen portugués. Entonces gran parte de estos pobladores vienen de otras zonas de Andalucía, pero gran parte de ellos provienen del propio Portugal. Entonces, el origen del apellido de la Torre, exactamente, creo que don Antonio Navas hizo un estudio sobre el mismo. Está en la documentación del conde. Aparece entre los primeros de la Torre. Hay un listado de donde aparecen los primeros pobladores de Frigiliana, las primeras familias, del orden de 30, 40 cabezas de familia, que vienen los primeros, son los apellidos y el origen territorial de estas personas. Esto lo tengo recogido también en un trabajo que quizá algún día vea la luz. Entonces, posiblemente te pueda sacar el listado y decirte, mira, pues los de la Torre vienen de este sitio, los Navas vienen de tal sitio. Mi apellido, que es Platero, proviene de Andújar. Estuve haciendo un pequeño estudio sobre el tema y me enviaban desde Frigiliana a la localidad jienense de Porcuna, y de allí a Andújar, lo que son tierras de judíos. Entonces, el tópico este de que los apellidos que hacen referencia a oficios corresponden a familias judías, parece ser cierto en este caso, porque los Plateros vienen de esta zona. Y además el que viene a Frigiliana, el primero que viene a Frigiliana, Sebastián Platero se llamaba, tenía oficio. Este hombre era sangrador y barbero. No era una persona dedicada al campo, sino que tenía una cierta formación. Un sangrador era algo parecido a un médico en la época. Entonces, bueno, el origen territorial de estas personas es muy dispar, pero vienen de otras zonas de Andalucía y vienen muchos de Portugal. Apellidos como Acosta, que tan profuso hay aquí. El apellido Acosta viene directamente de Portugal. Espero haber respondido parcialmente al menos a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más por aquí? Tenemos a José Manuel con el micrófono. Me extraña que Adolfo no haya dado que hacer todavía. Está muy callado. En referencia, mientras llega el micrófono, Adolfo, en referencia al símbolo de la estrella, si la cerámica es real, que yo creo que sí, que corresponde al siglo XVI, el símbolo este de la estrella aparece, ese símbolo no sería judaico en todo caso, sería musulmán, porque en la cerámica que encontramos todavía en el norte de Marruecos, esa estrella aparece igual que la que hay en las vasijas del Torreón, aparece todavía en las vasijas actuales. Si vais por algunos aficionados al mercadillos y tal, donde hay productos de Marruecos, y veis alguna vasija de estas grandes, como las que para contener recipientes como aceite o agua, veréis como en muchas de ellas nos aparece el mismo símbolo exactamente que hay en la vasija del Torreón. Adolfo, ve lo que nos cuenta, venga. Hola Pablo, ¿se escucha bien? Se escucha muy bien. Muy bien. Bueno, voy a entrar al trapo. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo que esa frigiliana morisco, esa frigiliana mudéjar que se nos ha planteado puede ser errónea, puede haber discusión, pero solo en la terminología morisca o mudéjar. Pero discrepo totalmente contigo de que la estructura de frigiliana pertenece a una estructura, un diseño totalmente musulmán, del periodo hispano-musulmán, del periodo nazarí.
No lo digo yo solo, lo dicen todos los estudios y cantidad de investigadores que han visto. Pero cítame un solo estudio. Vale, tú tienes un documento donde hay una descripción de cuántas viviendas hay en Frigiliana. Cítame un solo estudio. Es que no hay ningún estudio hecho. Bueno, todo el mundo dice que esto es muy bonito, que esto es muy moro, y que... pero ¿dónde están los estudios? La similitud de Frigiliana y otros pueblos de la Zarquía con otros que se construyen al sur de Marruecos en tierra marginal. Y en Grecia, y en el sur de Italia. Vale. Sí, en todo el Mediterráneo. Pero coincide esa zona que la repueblan ciudadanos moriscos de la época que son expulsados, que huyen voluntariamente al norte de África, que no se han acogido de buena gana en un principio en la primera línea de costa y que tienen que adentrarse en lo que es el actual Marruecos hoy, hacia el sur, en tierras marginales. Y la verdad es que la mayoría de esos pueblos coinciden en la planta, en la estructura, en sus calles, muy parecido a lo que es Frigiliana. Pero yo te digo que en la terminología morisco y mudéjar estoy totalmente contigo, porque todos los autores coinciden en que Frigiliana a partir de 1508 se despuebla. Pero estamos hablando de periodo musulmán, estamos hablando de 700 años, estamos hablando de un periodo nazarí donde a partir de 1200 es uno de los reinos potencialmente con más potencial económico de la zona, porque refugia a la mayoría de gente musulmana del resto de la península donde encuentra refugio, que es verdad que es también un punto de partida hacia el norte de África. Y ahora sobre eso en líneas generales. Luego, la discrepancia sobre Frigiliana la Nueva, Frigiliana la Vieja. Es verdad que hay documentación que habla de esa Frigiliana la Vieja. Y yo estoy de acuerdo contigo que esa Frigiliana la Vieja tuvo su relevancia y está en lo alto del fuerte, pero está en lo alto del fuerte como únicamente punto defensivo. Frigiliana, lo que hoy conocemos como Frigiliana, y lo que en su momento, en el periodo nazarí, sobre todo en el periodo nazarí, tuvo un florecimiento a nivel económico, sobre todo a través de la seda, más o menos donde está hoy Frigiliana, que se desarrolla debajo del castillo. Y cuando hablamos de 20 casas, de la documentación que tú has mencionado, pues claro, 20 casas obligan a una infraestructura de una acequia de 6 kilómetros por una zona escarpada del mármol dolomítico, con la infraestructura, con el esfuerzo que supone. Estamos hablando, 20 casas permiten una roturación de terreno para dedicarlo, sobre todo de regadío y de secano, permiten ese florecimiento económico. Y ahora, discrepo muchas veces, y cuando ves documentos, ves escritos, ves a Vázquez Rengifo o ves algunos otros documentos, muchas veces, desde el punto de vista de la arqueología, tenemos que... todo. Se cuestiona todo porque muchos documentos se escriben en momentos históricos para confirmar unos hechos, para decir este sitio no es puro totalmente, no está impuro. Aquí los primeros que lo hicieron fuimos cristianos. Y de alguna forma la historiografía clásica en España ha tratado de eliminar todo lo que es el periodo hispano-musulmán. Y hasta hace poco que se ha recuperado, así ha sido. Luego, la cabalgada, lo que estamos hablando de la documentación, claro, estamos hablando de 1545. Se hace una cabalgada de huida de unas personas que saben que lo que están haciendo pueden condenarlo a muerte o asesinarlo directamente, o a la esclavitud, o a ser juzgados simplemente. Y ahora resulta que van de noche con un negro africano tocando los tambores y todo el mundo cantando. Es que ese tipo de huida muchas veces se repite en documentos y de mi punto de vista son tipismos de ciertos autores que de alguna forma quieren... Pero Adolfo, aquí te interrumpo. Te hablo de la documentación de los testimonios de los moriscos. O sea, que aquí es no que hay esos no son autores. Sí, son ellos mismos contándolo. Ellos lo cuentan. Es el juicio. Sí. Es lo que dicen que cuentan. No, es lo, igual es lo que cuentan. Vázquez Rengifo te habla varias cosas sobre Están mezclando cosas zona. diferentes. No, pero habla simplemente habla de cómo se toma
frigiliana, la romana, la auténtica, la que nos une al mundo clásico y nos separa de este paréntesis hispano-musulmán, y cuenta lo mismo que se ha contado en la toma de 300 ciudades en toda la península. Entonces decir que es verdad, y para no seguir enrollándome, si queréis luego seguimos con el debate. Frigiliana actual, la estructura urbana coincide con la que ocupó el periodo nazarí. No hay trabajos terminados, no hay trabajo publicado, pero sí digo que el pueblo está ahí. Y los datos, sobre todo en la acequia, el castillo, la roturación, significa que hubo algo más de 20 casas. No moriscas, no mudéjares, pero sí hispano-musulmanas. Puede ser, no sé. Bien, a ver, Adolfo, me parece interesante el tema que tú has planteado. No vamos a entrar ahora en una discusión de frigiliana, estructura urbana, morisca, andalusí, mudéjar, como queramos denominarle. De este tema creo que ya salió en la anterior mesa redonda que hicimos también en el ámbito de las tres culturas. Pero yo pienso que se sobrevalora excesivamente el actual núcleo urbano de Frigiliana como heredero, quitando toda la construcción moderna, como heredero de aquella Frigiliana la nueva o Frigiliana medieval que a partir de en torno al año 1000 se configura en el entorno o a la sombra, digamos, del castillo de Lízar. Y me hago una pregunta, que yo esto lo dejo, por supuesto, en manos de los arqueólogos, investigadores, historiadores, curiosos en general de la historia de Frigiliana. ¿No cabría contemplar la existencia de más de un núcleo poblacional en Frigiliana, que no tiene por qué ser un núcleo urbano de cierta consideración? De la misma manera que sabemos, porque Ibn Khaldún así lo plantea, sabemos que existen una organización administrativa del Reino de Granada, y sabemos que se dividía en 3 coras, fundamentalmente, más la cora de Ronda, de Tacuruna, posteriormente, y luego había una división en climas, y esos climas se subdividían a su vez en taas. Y una de las características de la taa era básicamente que había un núcleo rector con una fortificación que hacía las veces de núcleo administrativo, de control económico, de recaudador de impuestos, etc. Pero había también otro elemento fundamental que era la organización en barrios. Esa organización en barrios que Virgilio Martínez Enamorado ha estudiado para Torrox, bien pudiera de una manera, digamos, distinta, encontrarse en el caso de Frigiliana. Y no estoy hablando de que ahora nos encontremos núcleos urbanos de la entidad o de la categoría de la Frigiliana del siglo XIV o del siglo XV en otros lugares del término municipal, pero sí algún otro tipo de concentración, tipo cortijadas, de mayor o menor entidad, que de alguna manera pudieran hacer las veces de cada uno de esos barrios, que sabemos que se caracterizaban por tener una aljama, una mezquita, que pudiera ser una mezquita o oratorio, y en todo caso es una pregunta que yo dejo ahí en el aire. En cuanto al tema urbanismo morisco-mudéjar, vamos a ver, Adolfo, la tradición constructiva mudéjar se mantiene en España, pero no ya durante el siglo XVI, el XVII y el XVIII y el XIX, y se construyen iglesias según la tradición constructiva mudéjar, mucho tiempo después de que los moriscos se hayan marchado, entre otras cosas porque
porque este tipo de tradiciones se mantienen. Y entre otras cosas porque los moriscos no se van totalmente ni aún después de haber sido expulsados, no ya del Reino de Granada, sino también de España. Últimamente descubro el caso de la fundadora de la ermita de Nerja, Bernarda Alférez, que construye la ermita de Nerja, cristianísima, su hijo mayor sacerdote, que 9 años después de consagrar la ermita, en el año 29, la Inquisición la somete a un auto de fe por ser creyente mahometana, por ejemplo. Una morisca, en 1729, más de un siglo después de haber sido expulsados los moriscos del territorio. Entonces, hay una tradición constructiva. Sí está claro que Frigiliana queda deshabitada. Pablo ha aportado documentación. La Frigiliana de principios del siglo XVI se encontraría entre el Torreón y la actual plaza, a lo que habría que añadirle la calle Zacatín. Creo, Pablo, corrígeme, él aporta documentación que dice esa era la Frigiliana que existía en ese momento. No había más núcleo poblacional, al menos en este lugar. No digo que no pudiera haber otros núcleos que pudieran hacer las veces del sistema de barrios que encontramos en Torró. Bien, posteriormente la Frigiliana está prácticamente deshabitada, salvo esa especie de base de huida de moriscos en que se convierte. Los señores de Frigiliana tienen interés en que aquí haya población. ¿Por qué? Porque alguien tiene que cultivar sus tierras. A propósito, las dos grandes riquezas de la zona, y no hablo de toda la actual comarca de la Sarquía, sino de esta zona, eran los pinares de las sierras, que eran estatales, pertenecían al Estado nazarí, y por otro lado, la seda, el cultivo de la morera, que servía de alimento al gusano de seda para la producción de la misma. Precisamente la seda experimenta una caída a partir de la rebelión morisca, cuando la tecnología, la mano de obra que maneja, que domina esa tecnología, pues prácticamente desaparece. Y entonces tiene que ser sustituida a instancias de la ciudad de Vélez por el cultivo de la caña de azúcar. Bien, en todo ese tiempo tenemos prácticamente un vacío poblacional en Frigiliana, con ocupación puntual. Y sobre todo de gente que debe trabajar el campo y que vive en los campos, o gente que no vive aquí pero que tiene algo que ver, que está en relación. Antes hablábamos, por ejemplo, de Leonor Gocía, mujer del Gocí. Pues la Gocía tenía tierras en Nerja, tenía tierras en Torró, es una de las que en la cabalgada es prendida y llevada a la Alhambra. A partir de la rebelión, aquí no hay absolutamente nadie. Y es en 1630 cuando el primer conde de Frigiliana repuebla esto y entonces apuesta por introducir el cultivo de la caña y la construcción del trapiche azucarero. Y es a partir de ahí cuando empieza a construir. Quiere decirse que el grueso de Frigiliana se construye, del núcleo urbano actual de Frigiliana, se construye a partir de ese momento. Sobre la base de una serie de calles, de casas ruinosas o no ruinosas que se conservaban aquí, siguiendo una estructura predeterminada que va siendo continuada y ampliada, con tecnología constructiva mudéjar que se ha conservado y que se sigue manteniendo en toda la zona, por supuesto, pero no estamos hablando de una población urbanísticamente morisca. Es decir, una de las cosas que tiene el libro de don Antonio Nava es que se podrá estar de acuerdo o no. Yo particularmente no estoy de acuerdo con el tema morisco, cómo se ha aplicado a Frigiliana, pero él plantea el debate y nosotros estamos aquí debatiendo eso a partir de la publicación del libro de Antonio Navas y a partir de todo el tema cerámico y del resurgimiento, la rememoración de la batalla del Peñón y toda esta cuestión. Él es el que plantea la cuestión del debate. Y bueno, entiendo que
frigiliana urbanísticamente actual, por mucho que pueda parecerse a Chauen o a otros lugares del Magreb o a otras localidades de la costa mediterránea, de Grecia, de las islas griegas o de Almería o de donde queramos, la actual configuración urbanística de Frigiliana es parte del siglo XVII, de comienzos de las primeras décadas del siglo XVII, con la repoblación que el primer conde de Frigiliana realiza. Que en ese desarrollo urbanístico se tienen en cuenta restos precedentes, construcciones anteriores, técnicas constructivas, por supuesto. No viene el conde de Frigiliana aquí, no se trae a los portugueses a poblar esto y construye esto como si fuera un pueblo del norte de Portugal. Está claro que no. Está claro que no. Pero hay unos precedentes, hay una base que está aquí, que se encuentra aquí, pero no estamos hablando de un urbanismo ni de un pueblo que tenga una configuración arquitectónica, etcétera, morisca o como queramos denominarlo. Bueno, pues Adolfo, yo no te voy a decir nada, hay que dar eso porque hay que dar eso. Bueno, familia, bueno, es un poco tarde y aquí tenemos el libro a la venta para el que quiera adquirirlo, pues gustosamente aquí lo tenemos puesto a la venta. Y en homenaje al archivo de la Alhambra, que es donde yo encuentro esta documentación sobre la cabalgada, pues hemos comprado unos 50 litros de cerveza Alhambra, que está aquí muy fresquita, esperándonos en las neveras, para que demos buena cuenta de ella. Gracias a todos por estar aquí y creo que entre todos, mis compañeros de tertulia y vosotros, habéis convertido en la presentación de este libro creo que en el acto cultural más importante de la presente edición de las Tres Culturas de Frigiliana. Muchas gracias. Muchas gracias.